A raíz de la muerte de 4 autoridades indígenas ayánicas de la comunidad Alto Tamaño Sahueto en la frontera entre Perú y Brasil, a manos presuntamente de madereros ilegales, se ha puesto en debate nacional el problema de la falta de titulación de los territorios de pueblos indígenas, en particular de aquellos que poseen grandes áreas boscosas. En efecto, esta comunidad venía reclamando hace más de una década la titulación de su territorio ancestral, incluyendo aproximadamente 80.000 hectáreas de bosques. De su parte, el gobierno regional y las autoridades forestales habían denegado esta solicitud bajo el argumento de que los bosques habían sido entregados en concesión forestal a terceros. Este es un reclamo de los pueblos, que se les titule sus territorios porque ellos han existido desde antes del Estado y que tienen derechos intrínsecos a los mismos, y que esto debe incluir los bosques, los recursos naturales, las aguas, porque de ellos depende su existencia física, cultural y espiritual. Por el otro lado, tenemos a los funcionarios que interpretan lo siguiente. Dicen, si bien la Constitución reconoce que las tierras se deben titular a favor de las comunidades, ello no comprendería los bosques, porque entienden que los bosques son recursos naturales y como tales son patrimonio de la nación. Y por lo tanto es el Estado el que decide, ya sea que lo otorga en concesión a terceros, lo reconoce como un área nacional protegida o lo da en cesión a las comunidades. De ahí que los medios de comunicación hayan difundido las noticias diciendo que las comunidades carecen de armas legales para defenderse. Frente a esto, el gobierno ha anunciado que va a titular a las comunidades, lo cual, noticia que ha sido recibida con mucha alegría por las comunidades. En efecto, la propia Premier ha anunciado que el gobierno impulsará la titulación de las comunidades. Y bien, estamos con la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. ¿Cómo estás? Buenas noches. Que me faltaba citarte es que entramos a un proceso de titulación de tierras. Ajá. En algunos casos titularemos a las comunidades nativas, titularemos a quienes estén ahí residiendo en la selva, y en otros casos daremos concesiones de uso, porque hay zonas forestales que son intangibles, que no podemos cederlas en propiedad. Pero ya empezamos este trabajo, y como el gobierno regional aparentemente ha abdicado su responsabilidad asignada por la Ley de Bases de Descentralización en este rubro, entrará a tallar el Ministerio de Agricultura para proceder a esta titulación. Eso es una demanda de estas comunidades nativas y este gobierno se está comprando el pleito. Como hemos visto en este video, no queda claro si esa titulación comprenderá la propiedad de los bosques. ¿Y cuál es el problema? Que en efecto, la ley forestal y la propia ley de comunidades nativas del 78 dice en su artículo 11 que solo se titula en propiedad las áreas que se utilizan para ganadería o agricultura. En cambio, las áreas de aptitud forestal solo se entregan en cesión en uso. Y así lo podemos ver en los títulos de propiedad de las comunidades nativas en el país. El área forestal solamente es entregada en cesión en uso. Por lo tanto, no sabemos si este anuncio de la Premier y la resolución ministerial que ha sacado el 1 de octubre resolverá el problema, porque de ninguna manera han mencionado que se titulará en propiedad la parte de los bosques. ¿Esto es así según la Constitución y el derecho internacional? Pues no. La propia Constitución dice que se debe interpretar la Constitución en primacía de las leyes y que se debe interpretar la Constitución de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte. Así lo dice la Constitución y el Código Procesal Constitucional. Es más, si bien la Ley de Comunidades Nativas y la Ley Forestal no reconocen la propiedad de los bosques a favor de los pueblos, no se puede usar como excusa la legislación nacional para incumplir tratados internacionales, porque los tratados internacionales
como el Convenio 169 de la OIT, sí reconoce la posesión y la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas, incluyendo el hábitat y los recursos naturales que hay en ellos y que son necesarios para su subsistencia. La Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados dice claramente en su artículo 27 que el Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Felizmente, el Tribunal Constitucional del Perú, en una sentencia de la Comunidad Nativa Tres Islas, el expediente 1126 del 2011, ya ha establecido que se debe interpretar la Constitución de conformidad con el derecho internacional. En el párrafo 22 dice, si bien la Constitución hace referencia a la protección de las tierras de las comunidades campesinas y nativas en el artículo 89, sin recoger el concepto de territorio de forma expresa, el Convenio 169 establece en su artículo 13 que la utilización del término tierras debe incluir el concepto de territorios. Y esta sentencia recoge la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso Yaqui Axa, donde dice que los territorios tradicionales comprenden los recursos naturales ligados a su cultura. Es decir, según el derecho internacional, los territorios de los pueblos incluyen sus bosques, aguas y los recursos naturales, como también lo dice la sentencia de Aguas Tigni versus Nicaragua o Saramaca versus Surinam y todas las sentencias de Yaqui Axa, Saguayomaxa versus Paraguay. Por lo tanto, es necesario interpretar la norma constitucional a la luz del derecho internacional. En conclusión, ¿es cierto que los pueblos no tengan armas legales para proteger sus bosques? Esto es falso. El derecho internacional y el derecho constitucional interpretado de conformidad con el derecho internacional ampara la propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de forma integral, esto es, incluyendo sus aguas, bosques y los recursos naturales que hay en ellos que son necesarios para su existencia. En este mismo sentido, se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente, donde dice que se recuerda que debe garantizarse el efectivo goce del derecho de propiedad de los pueblos, lo cual comprende la tierra y sus recursos naturales. Me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, soy miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad y esto es ABC en Derechos Indígenas para funcionarios, magistrados, comunicadores y hacedores políticos. Muchas gracias.